Buenas noches a todos, bienvenidos a su canal Metamorfosis. Hoy nuevamente tenemos a nuestro profesor, amigo, hermano en la fe, Manuel Ventura, tocayo mío, Roberto. Estamos ya transmitiendo nuevamente porque la verdad que son temas muy profundos, son temas que por todos los siglos hemos tenido el problema de lo que es las interpretaciones bíblicas. Tenemos en una conclusión muy clara. Nos damos cuenta que a través de todos estos años hemos sufrido debido a esas interpretaciones humanas. La iglesia no ha perdido poder, pero sí se ha estancado el crecimiento del creyente. La consecuencia sobre la iglesia como congregación ha dividido. Muchos dicen que se ha multiplicado cuando una iglesia se separa a otra iglesia con otro pastor y sale por alguna interpretación bíblica. Aquellos que suavizan lo que es la doctrina, he escuchado que dicen que se multiplicó la iglesia. Y muchas veces es a raíz de un acuerdo entre dos ministros que deciden separarse, ya sea por una cosa pequeña o sencillamente por una forma diferente de pensar. Profesor, como ya lo conocen nuestros hermanos y ya lo conocen nuestros seguidores, ¿cómo saber que una doctrina es sana? ¿Cómo evaluar la doctrina? ¿Cómo se debe de enseñar la doctrina? Muy buenas noches con todos. Muchas gracias de estar nuevamente aquí en Metamorfosis. Y la pregunta es bastante profunda y vamos a tocarla por partes para poder nosotros ir desmembrando las razones y las razones por las cuales vamos a llegar a ver cuál es la verdadera doctrina de Cristo. Y esto es muy importante. Vamos a romper esquemas hoy día, ¿ok? Preparen sus mentes porque aquí vamos a abrir nuestra mente a un concepto bastante interesante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe iglesia perfecta, no existe pastor perfecto, no existe maestro perfecto, no hay ninguno que les pueda decir esta es la verdad absoluta y aquí no hay lugar de dudas. Siempre va a quedar un cuestionamiento y siempre va a quedar algo más por investigar y algo más que hacer. Entonces, partiendo de este punto, vamos a ver si a Jesús le importaba la doctrina, ¿ok? Porque sí, así como ha dicho Roberto, a mí me ha constado ver a mucha gente que se aparta de la iglesia porque no le da cumplir determinada doctrina. Y entonces cuando nosotros nos enfocamos en la doctrina y exclusivamente en la doctrina, descuidamos a las personas. Y me explico. Veamos cuál era la sana doctrina en los tiempos de Jesús, primeramente. Nosotros vemos a Jesús, por ejemplo, limpiando leprosos. Los leprosos en la época de Jesús tenían que andar con una campanilla acá, para que cuando caminaran esa campanilla sonara y la gente se apartara. No había forma en que tú te acercaras a un leproso porque te contagiabas. Literalmente era peor que el coronavirus. Porque el coronavirus te pone oxígeno, te pone un par de Panadol y la pasas. Pero acá te contagias de la lepra y no había forma de sanar. Y Jesús, violando toda la doctrina de aquel entonces, tocaba a los leprosos para limpiarlos. Limpia y libera al gadareno, ¿recuerdan? Llega el gadareno endemoniado. ¿Y dónde estaba el gadareno? En un cementerio. Un rabino no podía entrar a un cementerio. Está prohibido hasta el día de hoy entrar a un cementerio. Y a él, por aquí la doctrina, porque quería sanar al gadareno. ¿Me entienden? Por ejemplo, hoy día la puerta hermosa, existe todavía porque está en el perímetro del templo
¿Y saben qué han hecho los musulmanes para que, no solamente que la han cerrado, sino para asegurarse que los israelitas no intenten abrirla? Han puesto un cementerio en la parte exterior de la Puerta Hermosa. Entonces, vemos a un Jesús que la doctrina de la época se la soplaba porque su función era buscar a las personas. Es decir, no quiero decir que la doctrina no sea importante, pero para Dios la doctrina siempre va a pasar a segundo lugar y se los voy a demostrar bíblicamente. Por ejemplo, tenemos a Jesús que cuando va a almorzar con Simón, ¿no es cierto? Viene la prostituta, ¿recuerdan? Y se pone a llorar a sus pies y le besa los pies. Y Simón, ¿qué pensaba? Si este fuera maestro, sabría qué tipo de mujerzuela le está tocando los pies. Un varón no podía hablar, menos un rabí podía hablar con una mujer, menos dejarse tocar por una prostituta. Entonces, nuevamente vemos a Jesús rompiendo la doctrina, la sana doctrina de la época. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál era la doctrina de Cristo? Porque en 2 de Juan, en el verso 9, vamos a encontrar que el que sigue la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Y uno se pregunta, ¿y entonces cuál es la doctrina de Cristo? Ya hemos visto algún pequeño preámbulo de que Jesús, la doctrina de la época, le importaba muy poco en relación a la persona. Entonces, yo les voy a pedir que me sigan en dos detalles que son muy importantes. El concepto adoctrinar es enseñarte a pensar de una forma distinta. En Mateo 28, cuando se da la gran comisión, y dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, y enséñeles a guardar mis mandamientos. En el original dice, enséñenles a adoctrinar. Entonces hay que pensar qué significa adoctrinar. Adoctrinar es enseñarte una nueva forma de pensar. Por ejemplo, yo cuando estuve en la Marina, el primer mes que uno entra a una fuerza armada, ese primer mes te enseñan todos los principios de ser un marino. Levantarse temprano, hacer los ejercicios, a pensar como marino, a comer como marino. Eso es el concepto doctrinar, es enseñar con el ejemplo. Y esto es lo que nos enseña la Biblia desde el Antiguo Testamento. Siempre uno enseña con el ejemplo. Entonces, lo que dice en la Gran Comisión, se usa un verbo que se llama teireo, que viene del teireo, que es atesorar. Entonces, lo que Jesús dice, enséñele a atesorar mis mandamientos. Pero está un tiempo que es tereín, ese tereín significa enséñales a atesorar mis mandamientos, los cuales van a reemplazar su antigua forma de pensar, que es el concepto de adoctrinar. Es decir, la persona viene a la iglesia con todo su bagaje de cosas, su creencia del baño florecimiento, por ejemplo, lo que hablamos la vez anterior, y entonces nosotros lo que tenemos que enseñarle es atesorar las cosas de Dios y que estas nuevas cosas que está aprendiendo van a reemplazar su antigua forma de pensar. Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, ahora vamos a descubrir un poco qué cosa es la doctrina de Cristo. Y si nosotros nos vamos a Mateo 12, capítulo 9, vamos a encontrar que Jesús le dice a los fariseos, si ustedes supieran qué cosa es misericordia, entonces no condenaríais a tanto inocente. Y en el capítulo 9 del mismo Mateo les dice, vayan y averigüen qué cosa significa misericordia. Se emplea una palabra que se lee eleo en el griego. Y esta palabra es muy profunda y les voy a explicar por qué. Porque ya, si ustedes recuerdan, ya había entrado la filosofía griega dentro de Israel. Ya la filosofía griega existía 100 años antes que nuestro Señor nazca. Y entonces los filósofos griegos usaban esta palabra eleo. ¿Cómo la empleaban? Ellos decían que el eleo significa identificar un dolor ajeno, hacerlo mío y ayudarle a la otra persona a salir de ese problema. Es decir, que la palabra eleo es una palabra activa, es decir,
Yo no simplemente veo que está pasando necesidad y digo, ay, pobrecito, Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, significa acción, significa que yo tengo que identificar que tienes un problema, tengo que hacer lo mío y entonces soy partícipe de la solución. El leo se debería haber traducido principalmente como palabra compasión. Hay un tema de traducción que no vamos a entrar al detalle, pero lo importante de este concepto compasión o eleo es que implica necesariamente que te involucres en el dolor ajeno, lo hagas tuyo y entonces participas de una solución. Y Dios nos los muestra desde la antigüedad, pero vamos a arrancar por el Nuevo Testamento con algunos ejemplos que son importantes. Ustedes recuerdan en Lucas 17, va Jesús y se encuentra con un cortejo fúnebre, ¿no es cierto?, de la viuda. Entonces se encuentra con el cortejo fúnebre y Jesús, la narración dice que Jesús tuvo compasión de la viuda. Ojo al detalle. Primer concepto del eleo. Vio a la viuda y se compadece de la viuda. La viuda lloraba. ¿Por qué? Porque el texto también nos dice que su único hijo varón había fallecido. Entonces, en aquel entonces, las viudas no tenían derecho de nada. No había pensión, no tenían derecho al trabajo, no tenían derecho a la propiedad. Y si no tenían alguien que la sustente, es decir, un hijo mayor en edad de trabajo, entonces simplemente estaban condenadas a la inanición, a morir de hambre, literalmente. Así era la sociedad en aquel entonces. Entonces Jesús ve este cuadro y se compadece de la viuda. Se le acerca y le habla. No sabemos qué porque el texto no lo dice. Pero después que habla con la viuda, yo me imagino que se le acerca, le toca el hombro, le dice algunas palabras, la viuda probablemente le contesta algo. Y entonces después de esta interacción, Jesús toca el féretro, acción. Se involucra en el problema. Y entonces le dice al muchacho, muchacho, levántate. Tercer acto, una vez que el muchacho se levanta, no le dice al muchacho, anda, ve a hacer tu vida porque tú estás en la plenitud de juventud. Lo que dice el texto es que se le entregó a su madre, le resolvió el problema, porque ahora la madre tenía curada la desolación que estaba cargando ella. Entonces, si bien es cierto, no se emplea la palabra eleo acá, vemos que la doctrina de Cristo es identificar un problema, involucrarse en el problema y ser partícipe en la solución del problema. El milagro aquí no es la resurrección del muchacho. La resurrección del muchacho es daño colateral, como decimos. El milagro es la curación de la desolación de la viuda. Pero ahí no se queda el tema. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús va y ve a los 5.000, en nuestra traducción dice, y se compadeció de la multitud. Bueno, en el original griego dice, y se le revolvieron las entrañas. Es decir, que su angustia por la gente era a tal grado que sus entrañas se conmovieron, se le movieron todo su interior porque veía a la juventud como personas sin pastor. El resto de la historia nosotros la conocemos, pregunta, los manda a sentar de a grupos, pide a ver qué hay, ora, y entonces nuevamente vemos exactamente el mismo principio. Identifica un problema, toma acción en el problema y es parte de la solución. Dios actúa exactamente igual. Sí, esto, Roberto, ¿me querías decir algo? Sí, entonces parte del adoctrinamiento, parte de la sana doctrina es la acción, a moverse en compasión o misericordia sobre las personas. Exactamente. Prácticamente es el contraste con los fariseos, porque los fariseos se olvidaron de las personas. Exactamente. Que destinaron a que se cumpliera la ley. Exactamente. Los fariseos estaban enfocados en la doctrina. Y lo vamos a ver en dos ejemplos. Viene Jesús, capítulo 5 del Evangelio de Juan, ¿no? Y hay un caballero que está lisiado de hace 38 años, Jesús lo sana, le dice, toma tu lecho y anda, y se encuentra con un fariseo, 5:10. Y el fariseo le dice, ¡Ey, wait a moment!
usted no le es lícito cargar su lecho en sábado. Oiga, señor, pero yo he estado cojo 38 años y a usted le importó 4 pepinos. Y ahora me dice que no es lícito cargar mi lecho. Entonces vemos que al fariseo, la persona, le interesa 3 pepinos. Lo que querían era conservar la doctrina, la sana doctrina de guardar el sábado. En el mismo capítulo, verso 16, vemos que estos mismos fariseos querían matarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque no guardaba sábado. Es decir, el fariseo, como tú bien has dicho, se enfocaba en la sana doctrina. Jesús se enfocaba en la persona. Entonces, ya empezamos a intuir que para Dios la persona es más importante que la doctrina. No es que la doctrina no importe, no es que Jesús dijo, no guardemos sábado, no, sino que dijo, y llegó a decirlo en Marcos, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, la doctrina está hecha para que le sirva al hombre de guía, pero no para que el hombre sirva a la doctrina. Entonces el concepto de Dios es el hombre es primero. Entonces, para ampliar un poquito, cuando habla el hombre, ¿qué relación debe de tener con la doctrina? O la doctrina con el hombre. Cuando dice... Sí, adelante. Esto está íntimamente ligado en tu propia relación con Dios. Y yo les voy a contar algo que yo estoy seguro les va a romper un poquito el esquema, para que vean que a Dios el tema de las doctrinas, las costumbres, le tienen sin mayor cuidado y van a ver que no las discute. En Lucas vamos a encontrar de que estaban espigando los discípulos del Señor en sábado, ¿no? Entonces vienen los maestros de la ley y le dicen, Señor Jesús, si usted fuera maestro, usted sabría que no se puede espigar en sábado, ¿no? Y hay otro pasaje, también en Lucas, un poquito más adelante, Jesús libera a una dama de un demonio, y nuevamente vienen los fariseos y le dicen, oiga, Señor, ¿usted por qué lo hace el sábado? Ahora, si nosotros pensamos un poquito, todas las sanaciones que él hizo en sábado no eran sanaciones de urgencia. O sea, por ejemplo, regresando al capítulo 5 de Juan, el cojo estaba a 38 años, o sea, que te cojo un día más no pasaba nada. O sea, Jesús pudo haberlo hecho caminar el domingo y normal, pero lo hacía profesamente en sábado. Igual al ciego, en el capítulo 9 de Juan, que también lo hace en sábado, y a esta dama, que también el relato nos dice que hacía muchos años que estaba ya bajo este tema de las enfermedades, Jesús la pudo haber sanado al día siguiente, no era un tema de urgencia, ya tenían años con el asunto, sino que vamos de que Jesús está tratando de mostrar muy claramente de que la persona para él es más importante que la doctrina. Entonces, regresando al tema de la espiga y regresando al tema de desatar el asna, si ustedes recuerdan que Jesús libera a esta mujer endemoniada, vienen los fariseos nuevamente, le reclaman, le dicen, ¿y acaso ustedes no desatan a su asna en sábado y no pasa nada? Ahora, hay 39 funciones hasta el día de hoy que están prohibidas hacer en sábado, entre ellas espigar, atar, desatar, amasar, hacer fuego, etc. Hay 39 funciones. Y ahora la pregunta viene, ¿y por qué Jesús les dejaba espigar? Porque eso no está en la Torá, eso no está en las leyes levíticas. ¿Saben de dónde lo trajeron los judíos? De Babilonia, después del exilio. Son las 39 costumbres de Zoroastro. Es decir, si ustedes leen el zoroastrismo, van a encontrar esas 39 reglas que uno debe guardar en el día de reposo. Y esas reglas se las trajeron. Sin embargo, yo no veo a Jesús discutiendo con ellos sobre ese tema. Simplemente lo que les está diciendo, oigan, ustedes les ponen esta mochila al pueblo, donde les están pidiendo que hagan cosas que ni ustedes son capaces de hacer. Ustedes están pidiendo que la gente no desate y no ate a su burro, que no haga fuego, que no amase, que no coma.
Y ustedes, que son los líderes, ustedes que son los maestros, ustedes que son los sacerdotes, los pastores de la época, no lo hacen. O sea, si tú te das cuenta, Jesús no está discutiendo de teología con ellos. Él está discutiendo de temas de principio. Y él lo que está defendiendo nuevamente es a la persona. No está defendiendo el tema teológico. No hay una confrontación de Jesús que le diga, oye, estas 39 costumbres me las trajeron de Babilonia. No lo dice. O sea, no pierde el tiempo discutiendo sobre temas de teología, ni tampoco sobre temas de la super sana doctrina del momento, sino que él nuevamente va sobre las personas. Este concepto de Leo lo vamos a ver mover a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis en adelante. Lo vamos a encontrar en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 10, ¿no? Donde se instituye que uno debe velar por el huérfano, por la viuda y por el extranjero. ¿Quiénes representan ellos? Los desvalidos de la sociedad. Los huérfanos no tenían quien los alimente. Es decir, si la sociedad no los cuidaba, simplemente morían. Las viudas, como ya expliqué, si no tenían un sostén, es decir, un hijo mayor que la sostenga, simplemente estaban condenadas a la muerte. Y el extranjero, en el pueblo hebreo, no tenía ningún derecho, porque los judíos no podían permitir que un extranjero, es decir, un gentil, sea propietario de una tierra prometida. No, pues eso no cabía. Entonces el extranjero también era un desvalido en la sociedad antigua. Y lo que Dios dice es, tengan en consideración esto. Nuevamente, si ustedes se percatan, es el concepto del eleo, es el concepto de la compasión de Dios, donde primariamente están las personas. Ahora, esta gracia, y de ahí es donde viene la gracia, porque todo esto se recibe por gracia, lo vemos ampliamente en la genealogía de Jesús. Yo les voy a contar 4 casos rapidito de las damas de la genealogía de Jesús. Si ustedes ven el capítulo 1 de Mateo, van a encontrar la genealogía de Jesús, dividido de 14 en 14. Si ustedes cuentan los varones, van a encontrar, si no me falla la memoria, 46 o 47 varones. Pero solo hay 4 damas. Solo hay 4 damas. Tamara, Rahab, Ruth y Betsabé. Las 4 con el peor testimonio si lo pudiéramos traer a la sociedad actual. Tamar se hizo de pasar de prostituta para acostarse con el suegro y tener descendencia. Parte de la genealogía de Jesús. Tenemos a Rahab, que era una prostituta de otra sociedad, que es incorporada al pueblo de Israel, y Dios no solamente se limita a eso, sino que además la incorpora en el linaje de Jesús. Después viene Ruth, que es una moabita, otra extranjera, que es tomada y aceptada, incorporada dentro del cuerpo de Israel, y a su vez Jesús la incorpora en su genealogía. Y después tenemos a Betsabé, que todos conocemos el caso, una mujer que al final de cuentas estuvo en adulterio con el rey. Y sin embargo, son las únicas 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Entonces, lo que trato de transmitirles es de que para Dios las personas son más importantes que la doctrina. No quiero decir que la doctrina esté mal, sino que la doctrina está hecha para que nos sirva de parámetros o de forma de vida, mas no está hecha para que nosotros sirvamos a la doctrina. Y es ahí donde cometemos el error. Como lo dijiste hace un momento, Roberto, los fariseos en aquel entonces estaban tan enfocados en la doctrina, estaban así, cual caballo de carrera, que para ellos era más importante salvar la doctrina que salvar a las personas. En el capítulo 9 de Juan, vemos que estos fariseos decían que que Jesús no podía proceder de Dios. ¿Y saben por qué? ¿Cuál era su argumento? No guarda el sábado. No guarda la sana doctrina. ¡Oh, horror! Entonces, actualmente, nosotros tenemos muchas iglesias
que están muy enfocadas en la doctrina. Y al final de cuentas terminan matando a aquellas personas que quieren acercarse honestamente a Dios y que se sienten que no pueden dar con ese nivel de cosas que les empezamos a exigir. Y Dios lo único que nos pide a todos es que nos acerquemos a Él con un corazón honesto y transparente, como somos, con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos también, con las cosas que tenemos a favor y con las cosas que tenemos en contra. Nosotros no tenemos acceso al Padre por nuestros hechos. Es decir, yo no accedo a Dios porque guardo la sana doctrina. Accedo a Dios porque Él me dio el privilegio de acercarme a Él por el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Jesús está en la cruz y muere y dice consumado es, el relato nos dice que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Ojo al detalle, de arriba hacia abajo. Es decir, Dios rompe eso que impedía nuestra comunión directa con Dios. ¿Qué separaba el velo? El lugar santo del lugar santísimo, al cual entraba solamente el sumo sacerdote. Lo que quiere decir, mi estimado oyente, es que tú tienes acceso a Dios en forma directa y sin intermediarios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. La sana doctrina es buena, pero no es el fin de la iglesia. Nosotros no debemos luchar por una sana doctrina. Nosotros debemos de luchar para que los pecadores arrepentidos vengan a buscar a Dios, vengan a buscar a Jesús, y que con sus desaciertos y con sus errores vengan, porque Jesús lo dijo bien claro. Yo he venido a buscar ¿a quién? A los pecadores. Sí, eso es muy importante lo que acaba de abarcar, de aclarar, porque existe una pregunta en la comunidad cristiana sobre que hay determinadas congregaciones, determinados ministerios que no tienen sana doctrina. Están alguna doctrina, podríamos decir, de la prosperidad, la doctrina de atar demonios, pero el efecto del Espíritu Santo que causa en el pecador, aún en esas iglesias, se están convirtiendo a la fe de Jesucristo. Entonces, podemos también tomar en cuenta que si bien es cierto, es muy importante y son nuestros principios la sana doctrina, porque hay serias advertencias en Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo escribe en su carta y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, que hay serias advertencias. Ahora, la pregunta es que aún aquellos que tienen la sana doctrina, ¿la practican? Porque el tema ahora se enfocó en la práctica. Nos hemos enfocado si realmente estamos cumpliendo con nuestro testimonio, porque también se lo escribe el apóstol Pablo a Tito y a Timoteo. Y en Tito capítulo 2, versículo del 1 al 9, no lo vamos a leer todo, pero ahí podemos ver lo que no es sana doctrina, en la práctica, no en la palabra. Podremos tener errores de traducción, podríamos tener dogmas dentro del ministerio, diferentes formas de interpretación y diferentes formas de pensar, pero el efecto de Dios hacia las personas va a ser el mismo, siempre y cuando nos movamos a misericordia, porque fuimos pecadores y hoy nos sentimos que el amor de Él y somos posicionalmente justos y que ahora somos sus hijos, tenemos el amor del Padre y miramos a los otros como desamparados. Esa es una parte que hace falta. Esa es la práctica de lo que yo creo y de mi convicción, ponerla ya. Es correcto lo que acabas de decir, Roberto, y se los voy a explicar con un ejemplo bíblico. La Biblia tiene, no saben, cientos y cientos de ejemplos prácticos para poderlo aprender.
Tú has mencionado dos cosas importantes. En primer lugar, las personas que asisten a alguna iglesia, ya vemos, descabellada, con cierta doctrina de la prosperidad, cosas por el estilo. Dios, en todo lugar, aquella persona que le busca de corazón, a Dios nunca lo deja bailando solo. De alguna manera Dios se las ingenia para cuidar. Muchas veces yo he escuchado, porque así me lo enseñaron a mí, por ejemplo, de que Dios es misericordioso porque miren a Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino y demás, lo llamó. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de Pablo, desde su mente judía, antes de la conversión. ¿Qué cosa nos dice Pablo en una de sus cartas, cuando habla de él mismo? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. Es decir, currículum vitae A+1=1. Algo que nadie en la ley podía jactarse. Y Pablo sí. Entonces, dentro de su mentalidad judía, sus mentores, sus pastores, le habían dicho que Jesús era un blasfemo porque se consideraba Dios. Y Pablo era celoso de su Dios. Era celoso de su religión. Y entonces perseguía a los cristianos porque odiaba a los cristianos. No, porque desde su perspectiva judía, él estaba haciendo lo correcto para Dios. Es decir, él era el creyente perfecto en la iglesia equivocada. Él estaba, desde la perspectiva judía, haciendo lo correcto, de acuerdo a lo que le habían enseñado, de acuerdo a lo que él había aprendido. Y él se tiene que encontrar con Jesús en persona para cambiar el chip. Entonces, vamos a ver dos ejemplos más rápidos. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y para esto, permíteme, Roberto, rapidito hacerles ver algo que es muy importante. Dios no siempre ve las cosas como nosotros las vemos. Y se los voy a explicar antes de entrar a los ejemplos bíblicos. ¿Ustedes han leído la carta a Corintios, 1 y 2 de Corintios? Roberto, ¿cuál es tu impresión de Corintios, así a primera vista de lo que has leído de la carta a Corintios? Bueno, para mí la carta de Corintios es corrección. Es ¿Perdón? una vivencia, corrección. Corrección, ¿no es cierto? O sea, iglesia desastre. Desastre. Yo también, honestamente, yo creo que cualquiera que haya leído la primera carta de Corintios y la segunda de Corintios dice, esta es la iglesia desastre. ¿Sí o no? Bueno, incluso encontré un grupo por ahí que les pregunté qué estaban haciendo, unos hermanos, que sé que me van a ver y se van a reír, pues estamos corintiando, me dijo, pero como yo era nuevo en el Evangelio, no sabía qué estaban haciendo. Claro, Pablo estuvo ahí año y medio y parece que no entendieron nada. No es cuando el pastor pregunta, ¿entendieron? Y todos dicen, sí, por temor a que no les digan otra cosa, pero aparentemente no entendieron nada. Y el concepto que cualquiera que lee 1 y 2 Corintios dice, esta iglesia desastre. Pero ¿qué dice el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles? Cuando Pablo llega a Corintio, Jesús se le aparece en visión a Pablo y le dice, Pablo, aquí vas a hablar y no calles, porque ¿sabes qué? Acá tengo mucho pueblo. Nuestra perspectiva de la iglesia de Corinto es una iglesia desastre. Desde la perspectiva de Dios, era su pueblo. Sí. Entonces, Dios no siempre ve las cosas como nosotros las vemos. Buenísimo, sí. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que aprender eso, porque nosotros muchas veces decimos, a mí me cae bien fulano de tal, entonces a Dios también. No necesariamente. Porque yo les aseguro que los primeros cristianos, a Pablo, a nadie le caía bien. Es más, cuando llega a Damasco y Jesús se le aparece en visión al que tenía que irlo a recoger, ¿qué es lo que le contesta? Señor, ¿estás loco? Ese pata es perseguidor de la iglesia, ¿cómo voy a irlo a buscar? Díselo, porque nosotros vemos a la gente y pensamos que Dios la ve exactamente igual, y no es así. Y esa es una tara que tenemos que remover de nuestro chip.
que Dios no siempre ve las cosas como nosotros las vemos. Lo acabamos de ver en Corintios. Todos teníamos que el concepto de que era un Maestro, desastre. profesor, Sí, Robert. perdóneme que lo interrumpa. Tengo una pregunta que salió del chat. Hablando siempre de lo que hablaba el apóstol Pablo cuando era fariseo, eh, nuestro hermano Mario Barahona tiene una pregunta. Me gustaría saber si la doctrina de los fariseos era buena o mala. No era ni buena ni mala. O sea, la doctrina es neutra en realidad. Si ustedes se dan cuenta, guardar el sábado no tenía nada de malo. Es más, era lo correcto. Porque está en Levíticos. ¿Me entienden? O sea, lo que Jesús trataba de enseñarnos es que la doctrina no puede estar por encima de las personas. Y hoy por hoy, la doctrina no puede estar por encima de las personas. Para Dios más importantes son las personas que la doctrina. La doctrina es buena, pero la doctrina no es ni mala ni buena. La doctrina de los fariseos se convirtió en mala no porque la doctrina en sí sea mala, sino porque antepusieron la doctrina sobre las personas. Sí, y también se mira mala desde el punto de vista de la gracia del cristianismo porque fue el contraste de la forma que el Señor nos trajo del Evangelio Exacto, para o la sea, salvación. Pablo llega a enseñar en Romanos que la ley fue dada para que el hombre se dé cuenta que por sí mismo no se puede salvar. Es decir, tú no puedes ser salvo por ningún esfuerzo que tú hagas. Otra mochila muy grande que se le ha impuesto a las personas es la famosa santidad, y que me gustaría, Roto, que algún día podamos hablar toda una hora sobre ello. Pero voy a irme a la columna vertebral del concepto santidad judío. Levíticos 11:44. En Levíticos 11:44, el original en hebreo dice literalmente así: yo, tu Dios, soy o soy santo. El soy en realidad se lo he agregado yo porque dice yo santo, porque en el hebreo no existe el soy en presente, no existe, existe el soy en futuro y en pasado, mas no se usa en presente. Pero dice, yo, Jehová, soy santo soy. Y después dice, entonces ustedes se consagrarán, que de Shin, se consagrarán. Porque se consagrarán, serán santos, Kadoshin, porque yo santo soy. Es decir, el concepto judío es, tú vas a ser santo porque el santo soy yo. Y como vas a andar conmigo, mi santidad se va a ver reflejado en ti. Pero no eres santo porque tú hagas algo, no eres santo porque dejas de hacer cosas o porque haces cosas. Tú eres santo porque el santo es Dios. Y cuando tú tienes intimidad con Dios, su santidad se involucra en ti y entonces eres santo. ¿Se entendió el concepto? ¿Qué más claro? Muy Entonces, clarísimo. cuando Pablo ahí se procura a ti en pos de la santidad, no está diciendo que tú tienes que hacer algo para ser santo. Lo que te está diciendo dentro del concepto judío es, tú tienes que ir en pos de tener mucha intimidad con Dios para que la santidad de Dios te haga santo a ti. Y de tu estrecha relación con Dios, entonces serás santo. Cuando Pedro lo cita en segunda de Pedro, sed santos porque yo soy santo, está citando Levíticos 11:44. Está citando esta columna vertebral de lo que significa santidad para el judío. Es decir, soy santo porque mi Dios es santo. Y entonces su santidad se impregna en mí en mi íntima relación con Él. ¿Me expresé Buenísimo. correctamente? Sí, perfecto. Profesor, Dígame, tengo preguntas. todas las que usted guste. Se está poniendo un poco eh, agitada la cosa. Hay una pregunta de antemano Si sé que la vamos a, respuesta, yo lo hablando digo. de la sana doctrina, vamos a conceptualizarla, que también la práctica, lo más importante para nosotros los cristianos es la práctica de la
de lo que es la escritura bíblica. Ahora, la pregunta, como el tiempo siempre es nuestro enemigo, hablando de doctrina, sabemos que hay varias doctrinas de hombres, doctrina de demonios y sana doctrina que es la bíblica, pero los creyentes, nosotros, ¿qué doctrina tenemos que llevar? ¿La doctrina de Cristo o el otro extremo que es la doctrina de los apóstoles? En realidad hay una confusión y confusión que ha dividido pues algunos ministerios, algunos pastores, algunos hermanos, y de antemano ha habido pues pleitos por desacuerdo en este tema. Brevemente, porque hay dos preguntas más. Vamos a procurar responderla muy brevemente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que la columna vertebral del cristianismo, la columna vertebral de nuestra predicación, es Cristo Jesús en la cruz. Es el Evangelio y la gracia. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué estamos predicando? Y lo primero que tenemos que predicar es que nosotros somos pecadores y que llegamos a Dios porque Cristo Jesús pagó por nosotros. Se llama Evangelio de la Gracia. 1 Corintios capítulo 15 versos del 1 al 4, ahí lo pueden ver en casa más tarde y van a encontrar que esa es la columna vertebral del cristianismo. En segundo lugar, ¿qué doctrina tenemos que seguir? Intimidad con Dios. Ese es número uno. Acércate a Dios con corazón honesto y sincero. Dile a Él las cosas, tus dudas, tus traumas, todo lo que sientes. No, miren, si algún día Dios permite que haga una conferencia esto en el cielo y Él les contara las veces que me he bronqueado con Dios, que hemos tenido unas peleas internas. ¿Por qué? Porque yo también he tenido dudas, yo también he tenido momentos de flaqueza. Y Dios lo que busca es que nosotros lleguemos a Él transparentes. Y le digamos, Dios, ¿sabes qué? Tengo esta duda. ¿Sabes qué, Dios? Esto me falta. ¿Sabes qué, Dios? No sé, no me cuadra esto. Explícame esto. Y Dios te lo va a explicar. Eso te lo garantizo, te doy mi palabra, que Dios nunca te va a dejar con una pregunta en la boca. Entonces, hemos leído que en la segunda carta de Juan, verso 9, dice bien claro, aquel que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Hijo y tiene al Padre. Fin de la discusión. ¿Qué doctrina tenemos que tener? Ahí está. ¿Cuál es la columna vertebral de la doctrina de Cristo? El Leo. Es decir, tú ves a alguien en necesidad, identificas la necesidad, te involucras en el problema y eres parte de la solución. Ves a alguien perdido, le hablas de Cristo Jesús, le hablas de la esperanza y entonces eres parte de la solución. Ves a un hermano en necesidad, oras por él, sí, claro, pero en la medida de lo que puedas, apóyalo también en la parte material. Y eso también lo dice Santiago claramente, porque esta es la columna vertebral de lo que Cristo Jesús busca. La persona es primero. Dios extiende la mano a todo necesitado. Y entonces nosotros, en la medida de lo que Dios nos permita, debemos también involucrarnos dentro de la solución material. No es necesariamente el fin, pero no podemos ser ajenos al dolor ajeno. En esta pandemia han habido iglesias que han apoyado económicamente a mucha gente necesitada, obviamente a los de casa primero, porque si yo veo que dentro de mi congregación hay una persona que, por ejemplo, necesita oxígeno para poder superar el tema del COVID, entonces acá en el Perú decimos hacemos la chanchita, es decir, todos juntamos un poco de platita y entre todos pagamos un balón de oxígeno, o entre todos le pagamos a un médico, porque el hermano en la congregación no tiene los recursos para llegar. Eso es el Leo. Esa es la columna vertebral de lo que Dios nos está enseñando, tanto en el área espiritual como en el área material. Sí. Para cerrar el tema de las doctrinas, Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él justicia, injusticia. Injusticia, palabra clave.
obviar el mandato. Recordemos, por ejemplo, que las parábolas de Jesús eran sumamente ofensivas. La parábola del buen samaritano, pasan dos judíos de alto rango, ignoran al herido, y viene un samaritano, que es como decirle, no sé, pues es algo así como decirles en Estados Unidos, y entonces pasó Osama Bin Laden y recogió al herido. Entonces en Estados Unidos todo el mundo se rasgaría las vestiduras, diría como que Osama Bin Laden. Bueno, ese es más, así de ofensivo era poner a un samaritano por delante de un judío, ¿no? Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, esos dos primeros que pasaron estaban cometiendo injusticia, porque sabiendo que de acuerdo a la ley ellos tenían que haber auxiliado a él, no lo hicieron. Si tú tienes un don dentro de la congregación y no lo ejerces, tú estás haciendo injusticia. Si tú ves a una persona necesitada y teniendo la posibilidad, ok, de repente no puedes hacerlo solo, pero como expliqué hace un momento, se juntan en la congregación y cada uno pone un poquito y entonces juntan una bolsa y ayudan. Si no lo hacen, están haciendo injusticia. Isaías 1:17, Zacarías 7, del 9 al 10, exactamente el mismo principio. Nosotros tenemos que velar por que no haya injusticia o tratar de combatirla hasta donde nosotros podamos. Y Dios eso lo recompensa. Esa es la columna vertebral de la doctrina de Dios. Dios constantemente nos enseña a que nosotros tenemos que servir al menor. Les cuento muy rapidito, porque yo sé que el tiempo ya nos ganó. En nuestra traducción, cuando José es metido al pozo, dice que su padre le tejió una túnica a colores. Pero el original dice ketonet pasim. Ketonet es una túnica específica que la usaban los jefes, solo los jefes. Lo que estaba diciéndole el padre es que ahora este mocoso va a ser su jefe. ¿A quién? A los hermanos mayores. Lo cual dentro de la cultura era una grosería. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Siempre que el mayor sirva al menor. Si Dios nos da el privilegio de aprender, no es para quedarnos con el conocimiento, es para dárselo a los demás, sobre todo a los que recién están empezando, a extenderle la mano a los que recién están empezando, enseñarles y quitarles la mochila de la sana doctrina, ¿no? Porque eso es justamente lo que muchas veces hace que la gente se aparte, porque dice, yo no soy santo, yo no puedo ir a la iglesia, porque a mí me han dicho que si estoy teniendo pensamientos impuros, entonces no puedo participar en la Santa Cena, o no puedo ir a la congregación, o no puedo cantar en el ensamble, y que si no llevo el curso 1, 2 y 3, y discipulado 4 y 5, y entonces no puedo servir. Todo eso es poner mesa de cambistas a la gente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios vino a llamar a pecadores. Todos los que estamos dentro de la iglesia somos pecadores. Que nadie se me venga a hacer uno que yo soy más santo que tú. No, Señor, todos somos pecadores. Todos estamos en deficiencia frente a Dios y Él nos acepta por pura gracia. Y de la misma gracia que recibimos, tenemos que dar gracia a los demás. Sí. Para pasar a la siguiente pregunta, quiero darle el crédito. Me encontré un pensamiento de un pastor, Carlos Senao. No lo conozco, no le estoy haciendo promoción, solamente darle el crédito. Él es de la Iglesia de Cristo en Santa Rosa de Cabal, Colombia, y él pone en una enseñanza muy buena, dice, la sana doctrina es permanecer en lo que está escrito. La división religiosa no es por lo que está escrito, sino por ir más allá de lo que está escrito. Ahí les dejo este pensamiento para pasar a la última pregunta, porque la pregunta última, profesor, está un poco, pues un poco incómoda, pero como usted vive allá en Perú, yo me voy a quedar aquí, entonces mejor conteste usted porque para que no me hagan nada a mí. ¿Existe la cobertura apostólica o pastoral? Es una pregunta. Ok, solamente para redondear la idea del pastor que ha citado. Recordemos, ¿qué es lo que nos dice la Gran Comisión? Enséñeles a atesorar mis mandamientos. Punto, se acabó la sana doctrina. Existe la cobertura, es un tema que está muy de moda. Oye, si tú te vas de la iglesia no tienes mi cobertura, o si tú no haces lo que yo te digo no tienes mi cobertura, entonces te va a ir mal, te va a partir un rayo. Eso no existe.
La cobertura viene de Dios. Y muchas veces vamos a tener que confrontar a las autoridades para decir lo que Dios quiere. Estaban Pedro y Juan frente al Sanedrín, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y entonces el Sanedrín le dice, ustedes no pueden predicar. Ahora, recordemos que hasta ahí no existen gentiles, hasta ahí son todos judíos. ¿De dónde o quiénes serían sus pastores, en todo caso, si queremos contextualizarlo? Los del Sanedrín, pues. Y los del Sanedrín le estaban diciendo en buen romance, saben que señor, ustedes no pueden hablar, porque acá los que fuimos al seminario somos nosotros, los que tenemos el doctorado en teología somos nosotros, así que ustedes que no tienen ni idea de lo que están hablando no pueden decir lo que ustedes piensan. Acá ustedes tienen que decir lo que yo digo, y si no, les cae un rayo del cielo y los parten dos. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Salieron y predicaron a Cristo, se acabó el pastel. Acá no hay nada que hay cobertura del apóstol y que cuando estés en mi cobertura entonces todo te va a ir bien. Mentira. Primero de Pedro 1, capítulo 1, verso 5. Somos protegidos por Dios, la cobertura es de Dios. Segunda de Timoteo 4:17, la cobertura es de Dios porque es lo que nos indica. ¿Qué cosa dice esto? En 2 Timoteo 4:17, lo que está diciendo Pablo, él le está contando en su última carta, es la última carta que escribe, él lo que está diciendo es, durante todo mi ministerio, quien me cuidó fue Dios. La cobertura viene de Dios. Colosenses capítulo 1, la cabeza de la iglesia es Cristo. Por ende, la cobertura viene de Dios. No existe la cobertura del pastor. Normalmente ellos se basan en los temas de la bendición de Jacob, de Isaac. Para empezar, ni siquiera existía ley en ese entonces. Porque todas esas narraciones son antes de que exista la ley, son antes de que exista todo. ¿Qué ley estaba vigente en ese momento? No tenemos la más mínima idea porque la Biblia no lo dice. Nosotros tenemos vistazos de lo que sucedió de Egipto para atrás, pero no tenemos nada a ciencia cierta. Y sería muy largo entrar a ese tema, porque realmente es bastante largo el Génesis, pero la cobertura ministerial viene directamente de Dios. Si Dios quiere que tú te levantes como maestro, y lo que normalmente sucede es que Dios levanta a alguien pequeño para avergonzar a alguien de arriba. Y si no, revisen todo el Antiguo Testamento. Por lo general, los profetas contra los que se iban eran contra los reyes y contra los sacerdotes. No agarraba a un sacerdote, no agarraba a un rey, rara vez. Lo común era que Dios tomaba a alguien de la congregación y entonces lo exaltaba para humillar a ese que decía, yo soy pues el pastor, yo soy acá el que tiene la maestría en teología, yo soy el doctor en teología, entonces yo soy el que sé y ustedes no saben nada. Esa persona no funciona, no está de acuerdo al parámetro de Dios, porque Dios nos dice que todo lo que nos ha instruido a nosotros es para dárselo a los demás, sin medida y sin restricción. Así es. Voy a tomar un espacio para leer un párrafo del libro El Pastor Reformado del doctor Richard Baxter. Dice, hace una observación muy que vale la pena mencionar. Dice, primeramente, obviamente lo que voy a leer es solamente un pensamiento de él, una reflexión, pero dice, primeramente, tenga cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que usted mismo no está sin Cristo. Se les ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás disfrutará de esta recompensa a menos que usted mismo haya recibido el Evangelio. Hay muchos predicadores que están ahora fuera, quienes advirtieron de muchas cosas que podían suceder a sus oyentes y no pudieron escapar. Una de las cosas muy importantes para nosotros como creyentes es poner por obra lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido hoy del profesor Ventura es que sí
tenemos problemas de traducciones, tenemos problemas de interpretaciones, tenemos problemas en cuanto a dogma, filosofías y todo el mover. Eso no, quiero recalcarle que aún en vida el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, batalló con todo esto, batalló es lo mismo lo que está tratando de decirnos el maestro. Lo que está tratando de decirnos es que no nos enfoquemos en estar peleando unos a otros por si es falsa o es verdadero, porque la realidad es la obra. ¿Qué vino a hacer el Señor? Una obra. Y eso nos lo delega a nosotros. Nosotros somos la luz ahora, ya no es Él, somos nosotros la luz del mundo, somos nosotros la sal. No nos desenfoquemos. Obviamente lo podemos hacer de una forma autodidacta, podemos ir aprendiendo como lo hemos hecho nosotros, podemos ir mejorando nuestro léxico, podemos ir mejorando nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo, si yo recibo conocimiento o iluminación en mi entendimiento sobre un pasaje bíblico, pues ahora, mi hijito, le toca, si ya lo aprendió, pues irlo a poner por obra, porque ahí es donde nos estamos quedando muy cortos. Esa es la apreciación que yo he recibido de esta conversación que ha sido muy amena con el profesor, que realmente me llevo a una reflexión que definitivamente estamos que en el efecto de la silla mecedora, estamos caminando, estamos estudiando, debatiendo, pero en cuanto a la obra allá afuera, creo que todos estamos cortos. Profesor, se nos agotó el tiempo, profesor. ¿Qué hacemos con el tiempo? Simplemente agradecerte nuevamente la invitación y si lo consideras prudente, esto puedes pasarle los enlaces de los estudios que tenemos en mi canal, que hemos visto, que de muchos de los temas que hemos tocado ahora, como la doctrina de Cristo, está ahí. Y simplemente reforzar un poco lo que acabas de decir, la columna vertebral para la evangelización, según Pablo, es el testimonio. Y si ustedes recuerdan, cuando hay el terremoto en Macedonia, y ojo al detalle, estoy seguro que ustedes no se han dado cuenta, se abren las celdas. Yo entiendo que Pablo y Silas no corran por testimonio, pero cuando el carcelero se quiso hacer daño, Pablo dice, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Ellos y los otros presos también. ¿Por qué los otros presos no corrieron? Para mí, testimonio de Pablo. ¿Qué les dijo? No lo sé, no lo dice las escrituras, pero el testimonio es la columna vertebral de la evangelización. Bueno, muchas gracias, profesor. Antes de todo, también quiero mencionarle y recordarle que si tiene algún estudio en PDF, que me lo mande y nosotros lo vamos a poner en nuestra página para que si algún hermano quiere seguir aprendiendo o quiere conocerlo más a usted, lo pueda contactar o puede descargar el material de nuestra página, que para eso fue creada. Y la verdad, se me fue el tiempo, pero así rapidísimo, como siempre en esta materia. Estamos muy agradecidos con todos los que se conectaron y aún los que nos van a seguir viendo a través del tiempo en las redes sociales. Profesor, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, que el Señor le siga dando mucha sabiduría, mucha largura de años, porque necesitamos seguir aprendiendo de usted. Encantadísimo. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Muchas gracias a tus oyentes por habernos aguantado tanto tiempo. Yo entiendo que la vida ya es mucho más rápida y simplemente muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga mucho y será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, maestro. Y a todos, feliz noche y hasta el otro miércoles en vivo.